Bienvenidos a Revisando mi vida, un programa saludable de autoayuda, nutrición emocional, mental y espiritual, de autoconocimiento y empoderamiento. Estás escuchando a Antonia Mayoral. ¡Comenzamos! Bienvenidos mi gente bonita de Revisando mi vida. Gracias por estar un martes más. Hoy vengo con un tema de temor, un tema de que tal vez algunas personas hemos pasado por esta situación. Y me refiero al temor de comunicar, cuando el miedo nos paraliza en hablar, en dar algún punto de vista, en dar alguna opinión. ¿En algún momento a ti te ha pasado que sientes ese temor en decir lo que piensas o lo que dices, alguna opinión o duda, e incluso en realizar algún tipo de crítica? Con algunas personas te sucede y con otras no. Y te paraliza el miedo, y ese miedo de sentirte juzgado por las represalias, sientes temor al rechazo de tu opinión, que tu palabra no valga y termines tú con la crítica destructiva cuando quieres a lo mejor dar una crítica constructiva, e incluso porque tu verdad sea un punto de vista que pueda herir los sentimientos o susceptibilidades de la persona a quien le quieres manifestar esa opinión. Son algunas de las razones que llevan a mucho valorar si manifestarse o no en un momento dado. Y es que con frecuencia me ha sucedido que hay personas que pasan horas, que le dedican días, incluso hasta semanas, planeando en decir un discurso, una opinión, una crítica, una sugerencia, e incluso por temor a que su palabra no tenga ese valor, se llegan a quedar callados y con ese deseo de comunicar. Incluso llegan a practicar sus diálogos para poder mejorarlos y mostrar mayor seguridad con la intención de ser, pues, reconocidos en ese punto de vista por el temor, y lo practican con el temor a que no sea rechazado, ¿no? De tal manera que es un hecho que no todos disponemos de los mismos recursos ni tenemos las mismas habilidades para expresarnos, pues, de la manera correcta, por los temores de los diálogos internos que nos decimos y que terminamos creyéndonos, y esos son nuestras barreras y nuestras limitantes principales. Incluso sucede que nos encontramos con situaciones donde las mismas palabras dichas a la misma persona, pero por dos personas distintas, pueden generar reacciones muy diferentes. Incluso sucede que cuando llegamos a decir un mismo punto de vista a dos personas diferentes, pues la respuesta es totalmente distinta, o la reacción de las personas, ¿no? Así que algo que sí se dijo de alguna vez para ayudar, ahora puede ser percibido como una amenaza, y esto carece entonces de sentido, incluso puede ser hasta destructivo para algunas personas. Y por eso es muy difícil saber la reacción que alguien va a tener ante algunas palabras, y mucho menos la respuesta que dará. Una crítica o determinados argumentos frente a ideas pueden generar algún tipo de impacto sobre el receptor de la información, que dependa no solo del mensaje emitido, sino también de las características propias tanto del emisor como del oyente. Incluso, la interpretación de tu receptor dependerá en gran medida del lenguaje tanto verbal como no verbal de quien emite la información. Y con la intención de que tu comunicación sea más asertiva, tengo estas dinámicas para ayudarte a sentirte más seguro, más segura de ti misma al momento de querer expresar verbalmente, ya sea tu opinión, punto de vista, sugerencia o crítica constructiva, y para que tu receptor entienda lo que realmente quieres decirle. Y para esto voy a empezar con una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de una pizza a tu opinión? Muchas veces es que la pizza sí fue pedida y tu opinión no siempre. Por eso es importante ser conscientes de que nuestras opiniones tienen una influencia sobre otras personas. Por eso es importante ser capaz de valorar el momento, lugar y formas para decirle algo a alguien. Por otra parte, es importante valorar si se nos ha pedido la opinión o no,
y decidir si opinar sobre una situación, saber que es importante, en caso de que no haya sido solicitada, pues debemos cuestionarnos antes si consideramos importante dar nuestra opinión, bueno, pues adelante. Y si aporta algo a la otra persona, pues qué mejor, que sea una opinión constructiva. Por otra parte, también está evitar las críticas o aportar cualquier otro tipo de información innecesaria. Es decir, expresar problemas ya sea de conducta, sentimiento o consecuencia, ya que esto puede tener resultados no favorables, ¿no? Eliminar esos comentarios negativos y proponer mejor comentarios positivos o elogios con características positivas, ¿no? Hacia la persona. No se vale siempre estar diciendo lo negativo de una persona o hablando siempre de lo negativo. Ese hábito lo tenemos como que muy arraigado, al menos yo me he dado cuenta con los latinos, de que tenemos esa tendencia o se tiene esa tendencia de siempre observar lo negativo y comentamos lo negativo, pero vemos algo bueno y hasta nos enoja. Es un tema cultural que yo creo que debemos de concientizar y cambiarlo, ¿no? Y esos diálogos negativos, pues obviamente no suelen ser propicios de generar cambios positivos. Si queremos un cambio positivo, pues comenta cambios a favor, que sean propositivos, que no sean críticas destructivas. Por otra parte, considera que si estás enojado por el motivo que sea, es recomendable, importante y considerable que dejes que las cosas se enfríen. Enfría tu mente, deja que el momento de enojo pase y después pues es muy probable que tus palabras en ese momento tengan consecuencias. Pues en ese momento si tú hablas enojado o con un enojo, tu forma de ver las cosas son muy diferentes a cuando ya no tienes el enojo, de tal manera que si estás enojado, lo más recomendable siempre es que dejes que se enfríen las cosas, deja que se pase tu enojo y entonces sí puedes volver a tomar el tema del diálogo, por ejemplo. También está, por ejemplo, valorar si tu comentario es oportuno o no. Los problemas o los conflictos deben ser pues resueltos de lo más cercano posible en el tiempo al momento que ocurre, porque si pretendes realizar un comentario de un hecho acontecido mucho tiempo atrás, quizá ya no tenga ni sentido y la verdad es que resulta cansado estar escuchando reproches o escenas del pasado que a lo mejor ni caso tienen en el presente y esa tendencia también ocurre mucho incluso hasta en las relaciones actuales, ¿no? Reclaman cosas del pasado y cuando no tienen ya absolutamente nada que ver. Y pues las situaciones se solucionan en el momento en que están sucediendo es importante dialogarlas, por eso no tengas miedo a que si tu opinión crítica o punto de vista sea importante en ese momento para tener una solución a una situación, pues es importante que no te quedes callado. Siempre tu voz es tan importante y tus palabras son tan importantes como las de tu receptor. Y no se vale que en algún momento de la comunicación también salgan esas cosas, como ya he mencionado, ¿no? Eventos o situaciones del pasado. Resulta desgastante y poco civilizado. Por otra parte, también es muy importante que en tu comunicación y en todas tus diálogos cuides tu lenguaje. Y sugiero que el lenguaje pues no sea impositivo, sino más bien utilizarlo eh, como sugerencia, con respeto, bajo una propia experiencia o con la sensación propia o con la opinión descrita, ¿no? Por ejemplo. Y pues por último sería también controlar y manejar tu lenguaje no verbal, porque también considera que tu lenguaje no verbal tiene que ser coherente con lo que dices verbalmente. Y muchas veces somos muy incongruentes en ese sentido. El cuerpo también habla, no nada más las palabras, ni el tono de la voz, ni nuestro significado. Para una buena comunicación es muy importante hacer llegar a la otra persona el mensaje que tú deseas y que esa persona
entienda lo que realmente tú le quieres manifestar. Por eso es la importancia de tener otros factores como la gesticulación, el tono de voz, la intención en cómo dices las palabras, tu actitud ante esta situación, y es a la hora de expresar cualquier mensaje, a pesar de ejercer un control sobre todos los factores expuestos pues ya en líneas anteriores, ¿no? Y todo ello solo hará aumentar las posibilidades del éxito, aunque también las características e interpretaciones del receptor o del mensaje pues dependerán en mucho. Y bueno, pues considera estos factores y sin temor a manifestar lo que piensas y sientes, siempre y cuando sea propositivo y aporte a la persona, te dará mayor seguridad y aportará a tu persona pues nutrición en tu autoestima y aportará a tu receptor la calidad de la comunicación. También es importante que sepas que el silencio forma parte de la comunicación y muchas veces el silencio puede decir tanto y tiene gran poder, y cuando lo sabemos escuchar, lo sabemos entender y puedes hablar con tu lenguaje corporal. Y pues revisa tu lenguaje, tu expresión corporal y tu silencio. ¿Qué tanto habla? ¿Aporta? ¿Te da seguridad o te desmerece? Te dejo esta reflexión. Y pues mi gente bonita, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber estado en este capítulo, espero que te sirva esta información y para despedirme te deseo un feliz y bendecido día y espero, aspiro y confío en que todo se encuentre bajo la bendición del universo. Si te ha gustado este podcast, compártelo, tal vez a alguien le puede ser de utilidad. Y aprovecho el momento para saludar a la comunidad que me escucha y me sigue por redes sociales. Nuestra siguiente cita es el próximo martes, 10 horas, tiempo de México.